Solemos creer que cuando un rosario se rompe o una medalla cae, se trata de un mal presagio, una advertencia sombría, una señal de que el demonio se oculta en algún lugar. Pero la verdad, según lo que fue revelado a Santa Faustina, es exactamente lo contrario. Ese miedo no pertenece a una sola persona. Son muchos los fieles que han relatado experiencias similares, llenas de desconcierto e inquietud. Y fue precisamente en medio de esas dudas que acudí a las páginas del diario de Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia. Allí ella escribió sus visiones, aquellos momentos en que Jesús mismo la condujo a lo más profundo del misterio del mal y de la luz. Faustina vio con claridad: el demonio existe y siempre acecha, pero también descubrió una verdad mayor cuando un objeto sagrado se daña de manera inesperada. No es señal de destrucción, sino prueba de que una flecha venenosa del mal ha sido detenida, como si el rosario mismo se hubiera convertido en un escudo recibiendo el golpe para proteger al creyente que lo porta con fe. Detrás de una cadena rota no hay desgracia, sino una batalla invisible que acaba de librarse, y el alma fiel ha sido resguardada por Dios. Esta es precisamente la enseñanza que Santa Faustina quiere que comprendamos. El Señor jamás abandona a sus hijos. En los próximos minutos quiero invitarte a entrar en este relato misterioso. Podemos adentrarnos en los testimonios de la tradición espiritual de la Iglesia para comprender por qué suceden esos hechos aparentemente pequeños y sobre todo cómo podemos vivir cada día bajo la protección plena de Dios, incluso cuando el demonio intenta atacarnos. ¿Por qué suceden estas cosas extrañas? Vivimos rodeados de un misterio que muchas veces no alcanzamos a comprender. En el corazón de nuestra existencia se entrelazan la presencia de Dios y la sombra del mal como dos corrientes invisibles que atraviesan la historia humana. No se trata de supersticiones ni de miedos heredados, sino de una verdad que la Sagrada Escritura proclama y que la experiencia de los santos confirma una y otra vez. Hay fuerzas oscuras que buscan apartar al hombre de su Creador, y esas fuerzas no descansan. La vida espiritual, lejos de ser un paseo sereno, se asemeja a un campo de batalla silencioso donde la gracia y la tentación se enfrentan sin tregua. Basta con mirar nuestra propia vida para descubrir esta realidad. ¿Acaso no te ha sucedido que cuando decides rezar con más fidelidad, acercarte con confianza al sacramento de la reconciliación o vivir con mayor fervor la Eucaristía, aparecen obstáculos inesperados, una enfermedad que interrumpe tus planes, un conflicto familiar que roba tu paz, un cansancio extraño que apaga tu entusiasmo, o incluso pequeños sucesos como la rotura de un rosario o la caída inexplicable de una medalla que llevabas contigo desde hace años? A primera vista parecen casualidades, pero en el silencio del alma se intuye que detrás de ellas late una lucha que no se ve, pero que se percibe con hondura. Los santos, con su mirada penetrante en lo invisible, nos han dejado testimonios que iluminan estas experiencias. San Juan de la Cruz hablaba de las noches oscuras donde el espíritu parece tambalearse, pero donde en realidad el alma está siendo fortalecida. Santa Teresa de Ávila relataba cómo en medio de los asaltos interiores descubría que ninguna fuerza podía dañar a quien se refugiaba en el nombre de Jesús. Estas voces nos recuerdan que aunque el enemigo muestre su furia, siempre se encuentra limitado por el poder de Dios. Es como si un muro de luz invisible
protegiera a los que oran un resplandor que ninguna sombra puede atravesar. Cuando un rosario se rompe de forma inexplicable, no necesariamente es un mal presagio. Puede ser visto como la huella visible de una batalla invisible, un signo de que el golpe fue detenido y absorbido antes de llegar al corazón creyente. Así lo que parecía una desgracia se convierte en símbolo de protección. El rosario, en su fragilidad material, se transforma en un escudo espiritual, recordándonos que la oración no pasa desapercibida en el cielo. La Iglesia enseña que el demonio no puede actuar sin el permiso de Dios, y ese misterio encierra una promesa: el Señor nunca abandona a sus hijos. Incluso los ataques se convierten en ocasión para que el alma aprenda a confiar, para que se ejercite en la fortaleza y se arraigue más en la esperanza. Jesús mismo en los evangelios asegura: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 28. Esa palabra resuena como un eco de eternidad en los momentos en que sentimos la fragilidad de nuestros objetos de devoción o las heridas de nuestro camino. De este modo, lo que a los ojos humanos aparece como accidente o casualidad, una cadena rota, una medalla perdida, puede ser interpretado a la luz de la fe como confirmación de que Dios actúa en lo secreto, protegiendo y guardando a sus hijos. Es un recordatorio de que vivimos en medio de una guerra silenciosa, pero nunca desamparados. Aquí se revela una clave preciosa de la vida espiritual: nada es puro azar cuando se trata del corazón que busca a Dios. Detrás de lo insignificante se esconde un signo. Detrás de lo roto se manifiesta la fidelidad divina. Detrás de cada batalla invisible se alza la certeza de que la misericordia de Dios nos envuelve. Si aprendemos a mirar con ojos de fe, descubriremos que hasta los sucesos más pequeños pueden convertirse en puertas que nos introducen en el misterio de un Dios que pelea por nosotros y jamás nos deja solos. Cuando un rosario se rompe sin motivo aparente, o cuando una medalla bendita se desprende del cuello de un creyente, el primer sentimiento suele ser de inquietud. Pensamos: ¿esto no es normal? Quizá algo malo está por venir. Sin embargo, en el lenguaje del cielo, aquello que para nosotros parece un signo de desgracia puede esconder un mensaje muy distinto, un anuncio de protección silenciosa. La tradición de la Iglesia nos recuerda que los objetos bendecidos no son amuletos ni talismanes, sino sacramentales signos visibles de una realidad invisible que nos rodea. Son como pequeñas ventanas abiertas hacia la misericordia de Dios que obra en lo oculto y se hace presente en la vida de quien confía en Él. Muchos santos hablaron de esa misteriosa defensa. San Pío de Pietrelcina relataba cómo el rezo del rosario era un muro que contenía la furia del enemigo. Santa Teresa de Ávila describía la oración como una fortaleza inexpugnable donde el alma se siente segura bajo el amparo divino. Cada cuenta del rosario desgastada por tantas oraciones se asemeja a un soldado silencioso que vigila incansablemente. Y cuando llega la hora de la prueba, es como si uno de esos soldados recibiera la herida en tu lugar. Detrás de un hilo roto se esconde un misterio. No es simple azar, sino la pedagogía delicada de Dios que permite que lo visible revele la fuerza de lo invisible. Detente un instante a contemplar lo que significa que un objeto tan humilde cargue con un golpe destinado a tu alma. Es como si el cielo susurrara:
No estás solo, estás bajo mi resguardo. El rosario roto no anuncia ruina, sino la confirmación de que has sido preservado en la batalla espiritual. La Iglesia enseña, sin embargo, que esta protección no actúa de manera automática. No basta llevar un objeto sagrado mientras el corazón se mantiene lejos de Dios. La verdadera fuerza surge de vivir en gracia, de permanecer en la confesión frecuente, en la comunión eucarística, en la oración perseverante. El rosario es escudo, sí, pero solo se vuelve eficaz en las manos de quien lo reza con fe y procura caminar en la luz. Imagina la escena: un creyente sencillo avanza en su vida cotidiana, sin ser consciente de que sombras invisibles intentan perturbarlo. De repente su medalla cae al suelo. Podría pensar que se trata de un mal augurio, pero en lo secreto algo muy distinto acaba de ocurrir. Una flecha enemiga ha sido desviada, una cadena oscura se ha roto antes de llegar a su corazón, y en lo alto la Virgen María sonríe porque su Hijo ha sido preservado bajo su manto. Este es el lenguaje silencioso de Dios, servirse de lo pequeño para expresar lo inmenso, de un gesto casi imperceptible para recordarnos su amor protector. Una rotura inesperada puede ser en verdad un eco de la victoria de la gracia sobre la oscuridad. Por eso, la próxima vez que un rosario se quiebre en tus manos, no te dejes arrastrar por el temor. Haz una pausa. Contempla ese signo como quien mira un escudo que cumplió su misión. Agradece a Dios la defensa invisible que ha obrado en tu favor y deja que ese momento sea una llamada a permanecer en su gracia, a rezar con mayor confianza, a vivir bajo la luz que nunca se extingue, porque al final lo que parece pérdida es victoria. Y ese rosario roto no es un fracaso, sino un testigo silencioso de la batalla que ya has ganado con Cristo, una huella tangible del amor que no abandona y de la misericordia que siempre vence. La protección que brota de los sacramentales no actúa de manera automática como si se tratara de talismanes o amuletos mágicos. El rosario, la medalla o cualquier otro signo bendito no poseen en sí mismos la fuerza para salvarnos si el corazón permanece cerrado a la luz de Dios. El verdadero poder de un objeto consagrado no está en el metal ni en las cuentas, sino en la gracia que reposa en el alma que lo porta. Es como un muro de resplandor que se levanta alrededor del creyente que permanece en gracia. El mal puede merodear, puede rugir, puede arrojar sombras, pero se estrella contra esa muralla invisible levantada por la vida sacramental. La Eucaristía y la reconciliación son como pilares de una fortaleza que rodea el corazón. Quien se acoge a ellos experimenta que ninguna tiniebla logra penetrar. Piensa en una casa custodiada por muros altos y centinelas vigilantes. El ladrón puede rondar, puede lanzar amenazas, pero no logrará atravesar la protección. Así ocurre con el alma unida a Dios cuando la gracia mora en lo profundo. El enemigo puede rondar, pero no puede poseer. Por eso la Iglesia nos abre un camino seguro y concreto. La confesión frecuente no es un rito vacío, sino el momento en el que el alma abre sus ventanas al aire puro del Espíritu, dejando que la misericordia arranque el polvo acumulado y devuelva la frescura de la inocencia bautismal. La participación en la Santa Misa es como un banquete de luz
donde Cristo mismo entra en nuestro interior. En cada comunión, el corazón se convierte en sagrario y la presencia real de Jesús se convierte en fuego que ilumina y quema las cadenas invisibles. La oración diaria, especialmente el rosario, es un río que fluye sin cesar. Cada Ave María es como una chispa que enciende antorchas en el mundo invisible y esas antorchas iluminan los senderos oscuros por donde el creyente camina. Así lo ha enseñado la tradición de la Iglesia y así lo confirma la experiencia de generaciones enteras de fieles que al tomar las cuentas entre las manos sienten que sus almas se revisten de paz y fortaleza. Pero no basta con evitar el mal, la gracia se robustece cuando elegimos el bien, cuando servimos, cuando amamos, cuando realizamos obras concretas de misericordia. Un gesto de amor sincero, aunque pequeño, tiene más fuerza que 1000 discursos. Los santos lo sabían bien, una caricia al sufriente, una palabra de consuelo al abatido, una limosna silenciosa en favor del pobre, son semillas de eternidad que debilitan el poder de las tinieblas. La tradición espiritual nos muestra que ni la maldición más feroz, ni la brujería más obstinada, ni la palabra más hiriente tienen poder sobre aquel que se mantiene unido a Cristo en la gracia. El demonio puede rugir, pero retrocede ante el alma que se acerca al altar con fe viva. El verdadero escudo es la unión con Dios. Por eso, hoy resuena una pregunta en lo íntimo. ¿Vives en gracia? No es un ideal lejano ni inalcanzable. La Iglesia Madre sabia y compasiva nos ofrece caminos concretos y sencillos, la confesión sincera, la participación en la Eucaristía, la oración personal y familiar, la consagración diaria de la jornada. Cada uno de estos gestos es como un ladrillo colocado en la muralla interior que protege nuestra alma cuando las sombras intentan sembrar miedo o perturbar la paz. Basta con pronunciar desde lo hondo: Jesús, en ti confío. En ese instante las tinieblas se disipan porque no es la fuerza humana la que vence, sino la gracia de Cristo que habita en el corazón. Detrás de cada rosario roto, detrás de cada medalla caída, hay un susurro de Dios que nos invita a confiar no en el objeto, sino en la gracia. Los sacramentales son signos luminosos, son llaves que abren el cielo, pero su eficacia florece únicamente cuando el alma permanece unida a la fuente de todo poder, la comunión con el Señor. La enseñanza de la Iglesia es clara: no hay protección sin conversión. No podemos pretender vivir lejos de Dios y al mismo tiempo reclamar el escudo de lo sagrado. Pero cuando el corazón se mantiene en gracia, incluso el ataque más violento se convierte en ocasión para que la fidelidad divina resplandezca con más fuerza. En este momento, detente, cierra los ojos y deja que el silencio hable. Pregúntate: ¿qué necesita ser purificado en mi alma para volver plenamente a la gracia? Tal vez una confesión largamente pospuesta, quizá una reconciliación pendiente, o sencillamente volver a tomar entre tus manos el rosario olvidado. Da ese paso, porque cada paso hacia la gracia es una apertura a la verdadera libertad y a la protección invencible del amor eterno. Y recuerda, ningún demonio puede resistir al alma que se refugia en el corazón de Cristo, fuente inagotable de misericordia y de luz. Cuando la vida se reviste de la gracia de Dios, el miedo comienza a desvanecerse
como la niebla al amanecer. Es cierto que el enemigo ronda, que acecha con astucia y busca sembrar desolación, pero no tiene la última palabra. La palabra eterna ya lo había anunciado con la ternura de un padre que advierte a su hijo antes de emprender el viaje. Hijo mío, si te decides a servir al Señor, prepárate para la prueba. Eclesiástico 2:1. No son amenazas, sino palabras de amor, como quien coloca una lámpara en medio de un sendero oscuro y añade la promesa que todos necesitamos escuchar: no tengas miedo, porque yo estaré contigo. En los instantes en que el alma se siente aprisionada por cadenas invisibles, cuando la noche parece interminable y los pensamientos se convierten en un peso insoportable, resuena esa voz que atraviesa los abismos interiores: no temas, yo estoy contigo. Es la misma voz que ha sostenido a generaciones de creyentes desde los primeros mártires que cantaban en medio del circo romano hasta los santos escondidos en conventos silenciosos. Todos experimentaron la tentación del miedo, pero todos descubrieron que ese miedo se convierte en puerta cuando se lo entrega a Dios. La tradición de la Iglesia nos enseña que el combate espiritual es real. San Pedro lo expresó con fuerza: vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pero enseguida añade: resistidle firmes en la fe. Es decir, no nos invita a huir, sino a enraizar nuestra confianza en Cristo. El rugido del león no puede atravesar las murallas levantadas por la cruz. Ante el signo de la cruz y el agua bautismal que nos marcó para siempre, el enemigo pierde fuerza, y lo que parecía amenaza se transforma en ocasión para que el alma se adhiera con mayor firmeza a la misericordia divina. Cada prueba, incluso la más incomprensible, esconde un misterio de amor. Ese rosario que se rompe en tus manos, esa medalla que cae sin razón aparente, no son gritos de abandono, sino señales silenciosas de que el cielo libra batallas invisibles a tu favor. Así lo entendieron santos de todos los tiempos, que en medio de persecuciones y dudas hallaron en el sufrimiento una confirmación de que estaban caminando por la senda estrecha que conduce a la vida eterna. El dolor se convertía en lámpara y la oscuridad en camino iluminado por la fidelidad de Dios. Imagina, hermano, hermana, que tus miedos no fueran cadenas, sino llaves. Llaves que abren la puerta a una confianza más honda, más pura, más verdadera. ¿Cómo cambiaría tu existencia si en cada estremecimiento recordaras que hay unas manos heridas, manos atravesadas por los clavos, que se extienden para sostenerte? Esa memoria transforma el miedo en oración y la oración en paz. La Iglesia, con su sabiduría milenaria, nos regala palabras que son como antorchas. El Salmo 27 nos recuerda: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién me hará temblar? Estas frases repetidas con fe se convierten en un escudo invisible, en rocío celestial que desciende sobre el alma atribulada. No importa cuán fuerte ruja la tormenta, hay un silencio más profundo donde Dios habita y desde donde su paz se derrama como un río. Por eso la invitación no es solo resistir, sino entregarse. No basta con soportar. Se trata de abrir el corazón y pronunciar una y otra vez la oración más sencilla y más poderosa: Jesús, en ti confío. Esta jaculatoria que ha pasado de labios en labios
es una semilla que enciende luz en los túneles más oscuros. Cuando el miedo llame a tu puerta, toma aire, aprieta el rosario entre las manos, aunque esté roto, y deja que esas palabras broten como un susurro de esperanza. La victoria, en definitiva, no pertenece a quienes nunca sienten miedo, sino a aquellos que aún temblando se aferran a la cruz, porque la cruz no es un símbolo de derrota, sino la señal del amor más fuerte que la muerte. El miedo retrocede cuando el alma comprende que su refugio no está en su propia fuerza, sino en el corazón traspasado de Cristo. Allí, en ese refugio, descubrimos que cada oscuridad es vencida por la luz, que cada temor se disuelve en la confianza y que el último eco de la batalla se convierte en canto: Jesús, en ti confío. No dejes que estos sucesos aparentemente extraños se conviertan en motivo de angustia. No los leas como castigos ni como presagios sombríos. Míralos más bien como lo que en verdad son: huellas invisibles de la providencia, discretas campanadas que invitan al alma a acercarse todavía más al corazón de Dios. Piensa por un instante en el rosario que sostienes entre tus dedos o llevas colgado al pecho. Si de pronto el hilo se rompe, el ruido seco puede sobresaltarte, pero la mirada de la fe transforma ese instante en un símbolo distinto, el eco de una batalla espiritual concluida. No es pérdida, sino victoria. Es como si las cuentas hubieran recibido en tu lugar el golpe de un dardo envenenado lanzado contra ti. Ese objeto bendito ha cumplido su misión de guardián. En la tradición de la Iglesia, muchos santos han descrito cómo los ángeles rodean a los que oran, levantando murallas de luz que impiden el avance de las tinieblas. Cada súplica elevada con fe se convierte en un ladrillo de ese muro protector. ¿No resulta sobrecogedor imaginar que las cuentas del rosario no son solo pequeños granos de madera o cristal, sino centinelas humildes que unidos forman parte del ejército de María? Cada Ave María, pronunciada con confianza, es como una flecha luminosa que atraviesa la oscuridad y despeja el horizonte del alma. Haz una pausa, cierra los ojos y respira hondo. Permite que la imaginación de tu fe dé forma a lo que tus sentidos no alcanzan a captar. Contempla cómo mientras sostienes tu rosario, un río de luz desciende suavemente desde el cielo y te envuelve. Esa claridad cálida y tierna a la vez disuelve la ansiedad sana, las heridas más ocultas, y hace retroceder cualquier sombra que intente invadir tu interior. Esa luz no es otra cosa que la gracia, la protección y el amor de Dios derramándose sobre ti. También otros testigos de la fe en noches oscuras escucharon la misma promesa que hoy resuena en tu corazón: no temas, estoy contigo. En esa palabra descansa la certeza de que si permaneces en la gracia y te aferras a la oración, ninguna fuerza enemiga podrá doblegarte. Por eso transforma cada inquietud en plegaria. Si ves un rosario roto, no te lamentes diciendo: he perdido algo, sino eleva tu acción de gracias, Señor. Gracias porque me has custodiado. Si recoges una medalla caída, no pienses en la mala fortuna, sino en el escudo invisible que el cielo levanta para ti. Este es el momento de responder al llamado de Dios. No lo dejes para mañana. Toma tu rosario aunque falten cuentas y rézalo. Haz que cada grano se convierta en ofrenda de confianza. Susurra al Señor: Jesús, en ti confío. Repite esa jaculatoria que abre puertas selladas, rompe cadenas que aprisionan
y cura las grietas del corazón, porque detrás de cada signo discreto late siempre una invitación: regresar al Señor, vivir bajo su gracia y experimentar la dulzura de su abrazo protector. Queridos hermanos y hermanas, la misericordia de Dios no solo abraza nuestro pasado y nuestro presente, sino que se proyecta como un horizonte de luz hacia el futuro. Es como un manto invisible que nos cubre en medio de la incertidumbre, recordándonos que el amor divino nunca se desgasta ni se agota. El Evangelio nos asegura que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo, y esta certeza se convierte en un ancla para nuestra fe. Ningún alma que confíe en el Señor será abandonada, porque su ternura es más fuerte que cualquier oscuridad. Por eso, cuando en tu vida surgen acontecimientos que parecen extraños, como un rosario que se rompe sin motivo, una medalla que se desprende de su cadena, o un signo inesperado que despierta inquietud en tu corazón, no te dejes atrapar por el miedo. No lo interpretes como una amenaza, sino como un susurro que te invita a girar tu mirada hacia Dios. En esos instantes, Cristo mismo se acerca y con suavidad te llama a permanecer bajo su protección. Lo que a los ojos humanos puede parecer un accidente, a los ojos de la fe se transforma en una llamada discreta a orar más, a confiar más, a vivir más unidos a Él. El camino que la Iglesia nos propone es sencillo y profundo a la vez: la confesión frecuente que purifica el alma y abre espacio a la gracia, la participación en la Eucaristía, donde Cristo se nos entrega como pan vivo, la oración diaria, en especial el Santo Rosario, que es como un hilo de oro que nos une al corazón de María, y una vida orientada hacia el bien y la verdad. Cuando seguimos esta senda, los sacramentales que llevamos, el rosario, la cruz, la medalla, dejan de ser meros objetos y se convierten en llaves que abren puertas invisibles hacia la protección del cielo. Cada uno de ellos se transforma en un signo silencioso de fe, en un escudo que nos recuerda que no caminamos solos. Por eso, hoy quiero invitarte a confiar plenamente en el corazón abierto de Cristo. Pon en sus manos tus temores, tus heridas y esas señales que no comprendes. Él es capaz de transformar lo pequeño y lo oculto en manantiales de gracia. Y junto a Él, María Madre tierna y fiel, avanza siempre a tu lado, sosteniéndote con su intercesión y envolviéndote en su ternura materna. Si este mensaje ha tocado tu alma, no lo guardes para ti. Compártelo con quienes amas, porque tal vez alguien cercano necesita recordar que no está solo, que el cielo combate silenciosamente en su favor. Puedes dejar en los comentarios el nombre de esa persona por la que deseas orar y juntos elevaremos nuestras súplicas como un coro de voces que asciende al trono de Dios. Antes de concluir, te invito a unirte a esta misión de esperanza. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video para que muchos corazones cansados puedan encontrar consuelo y fortaleza. Que el Señor y la Virgen María te acompañen y te guarden en cada paso, y que la misericordia infinita de Dios sea siempre tu refugio en las batallas invisibles de la vida. Amén.